Atención, el Gobierno Nacional está expidiendo un decreto 1026. El decreto 0415 de este año está reglamentando y ordenando a los fondos privados de pensión el traslado de 25 billones de pesos de recursos pensionales a Colpensiones, que hace parte de los afiliados que decidieron cambiarse de régimen, recordemos, bajo la oportunidad de la ley 2381 de hace 2 años, del 2024. Ese es el decreto que está expidiendo a esta hora entonces el Gobierno Nacional. El Ministerio de Trabajo se va a hacer de la siguiente manera. Ordenan trasladar el 50% de los fondos en un máximo de 20 días y el restante, el otro 50%, será en los 10 días siguientes. 10:26 minutos de la mañana. Tengo la rueda de prensa. Vamos con la rueda de prensa. Está hablando el director de Asofondos. Le están haciendo una pregunta sobre este tema, precisamente sobre el traslado. Van a estudiar inclusive la constitucionalidad que va a tener el decreto y por supuesto que esa es la gran pregunta y hoy la gran respuesta también que hace Asofondos sobre este tema. Escuchemos, Laura Rojas está en la rueda de prensa. Laura, en el Congreso. Pues bien, mire, Juan Camilo, en estos momentos pues estamos aquí en Cartagena, como usted lo acaba de decir, pues se conoció este decreto que lo que busca es que estas personas que se trasladaron a través de esa ventana de oportunidad de los fondos privados a Colpensiones, pues usted lo decía muy bien, el Gobierno Nacional le exige a los fondos privados que trasladen esos recursos que contabilizando son cerca de 25 billones de pesos porque son 120.000 personas las que se trasladaron. Escuchemos precisamente las reacciones del presidente de Asofondos. Que no se ha mencionado, son 100.000 personas que están cotizando hoy en día a Colpensiones, cotizan recursos que anualmente superan y sobran para pagar las pensiones de aquellos que ya están pensionados. Entonces, ese argumento de que se necesitan recursos para pagar esas pensiones a nosotros nos parece inválido en la medida en que Colpensiones está recibiendo incluso más recursos de los que necesita para pagar esas pensiones. Con respecto a la legalidad, un par de reflexiones. El decreto 1225, artículo 16, el parágrafo, es un decreto del año 2024, es un decreto que extiende el artículo 76 de la reforma pensional. Ese decreto dice muy claramente que cuando no se hubiere creado el Fondo de Ahorro del Personal Contributivo, los recursos deberán seguir siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones. La razón de ese decreto es que extiende en la vocación de la ley, y la ley era clara en la vocación de ahorro de esos recursos. Para nosotros, dado que la reforma está suspendida, ¿cierto?, la capacidad reglamentaria sobre qué hacer con esos recursos está dentro de ese marco de suspensión. Entonces, para el entendimiento nuestro, que es un entendimiento que por supuesto tendremos que hacer un análisis mucho más profundo y tener las acciones que corresponden al deber fiduciario que nos atiende, es que no habría bases jurídicas para solicitar ni los recursos de las personas que no se han pensionado, que corresponden más o menos a 20 billones de pesos, ni los recursos de las personas que ya se pensionaron. Porque para nosotros la reglamentación y la ley son claras de que esos recursos son para ahorrarse. Y sobre el impacto del mercado financiero, o sea, ¿y hay la posibilidad de que ustedes impongan acciones legales para no sufrirlo? Viendo que una vez se traslade el impacto sobre los ahorradores y pensionados puede ser grave. A nosotros nos toca hacer todo lo que nos corresponda para proteger el ahorro de los pensionados, que es el ahorro nacional, que es nuestro mandato constitucional y legal. Entonces, en este momento, pues obviamente no descartamos ninguna acción, tendremos que hacer los análisis del caso, pero el mensaje un poco es, colombianos, este es el único ahorro con que contamos para garantizar las pensiones en el futuro. Si no lo gastamos en el corto plazo, no vamos a tener con qué pagar esas pensiones. Y cuando digo no vamos a tener, no es los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, por supuesto, asumiremos la responsabilidad con los afiliados
y con los ahorros que nosotros administramos. Me refiero al régimen público. El régimen público es un régimen deficitario, es un régimen que ya le debe a la nación más del 100% del Producto Interno Bruto en pensiones futuras. Si decretos como este u órdenes como este nos llevan en el camino de desacumular nuestro ahorro pensional, ese pasivo va a ser más grande y la posibilidad de soñar con pensiones en el futuro pues va a estar mucho más limitada. Tengo una pregunta desde el diario La Opinión de Cúcuta. Es el periodista Leonardo Fabio Oliveros y él quiere saber lo siguiente: ¿qué riesgo existe para los afiliados a los fondos privados por el nuevo decreto del gobierno que obliga a trasladar los 25 billones a pensiones? Creo que ya Andrés se ha referido bastante a ese tema. A mí me preocupan las implicaciones que tiene liquidar esos 25 billones en el corto plazo para el mercado y para los afiliados que están en el sistema privado. Estamos leyendo el decreto en tiempo real, entonces es difícil todavía poder responder con certitud cuál va a ser ese impacto, además porque el decreto trae una parte que tiene que entregarse en efectivo o en títulos de corto plazo, otra parte que se podría entregar en títulos sobre un régimen de inversión que creo que no desconocemos. Entonces hay que tener más información y evaluarlo con cuidado, pero mi preocupación en este momento, adicional a lo que menciona Andrés y la ilegalidad del decreto, es el impacto que pueda tener pues una presión de corto plazo en el mercado. Y vuelvo y digo, me sorprende una medida de estas sin haber hecho el análisis técnico adecuado antes para responder precisamente esa pregunta. Oiga, ¿cuál es el efecto que esto podría tener en el mercado y en consecuencia en los afiliados que están en el régimen privado? Pues porque la premisa y el eje rector de toda decisión, como he manifestado, tiene que ser el mejor interés del afiliado. Solo para Sí. eso, porque se traslada esa Colpensiones, ni siquiera Hacienda, y cómo reciben esas Colpensiones, qué cuenta tienen. Nosotros no conocemos que Colpensiones tenga cuenta, por ejemplo, en el Banco de la República, la cuenta de depósitos del Banco de la República, que es, digamos, que es una cuenta cajero en donde las entidades financieras tienen cuenta, pero tampoco conocemos que Colpensiones tenga una cuenta en el... Está cuestionando a Sofondos entonces en este momento, en esta rueda de prensa, la legalidad y el alcance que tiene este decreto expedido por el gobierno nacional y que por supuesto entonces van a estudiar la constitucionalidad, pero de las afirmaciones más fuertes que acaba de hacer el presidente de Asofondos, dice: colombianos, este es el único ahorro que tenemos para pagar las pensiones en el futuro. Si se lo llevan, no vamos a tener con qué pagar. Es lo que acaba de decir el presidente de Asofondos tras este anuncio, esta medida que toma el gobierno nacional en las últimas horas, trasladar los 25 billones de pesos que hacen parte de las personas que, recordemos, aprovecharon esta ventana de oportunidad para trasladarse al otro régimen mediante la ley que se creó en 2024, hace 2 años.